Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la obstrucción intestinal. Para eso tenemos a los siguientes invitados: Andrés Aucacama, Felipe Pisa, Melanie Quispe, Rosalía Quispe y Blanca Lutuala. Y mi persona, Jorge Calpa. Bien, la obstrucción intestinal es la interrupción parcial o total del contenido del tránsito intestinal, la cual puede darse de manera mecánica, es decir, por una barrera física que impide el tránsito normal, o de manera funcional, por la ausencia de peristaltismo. Primeramente, vamos a empezar hablando un poco sobre lo que es la fisiopatología de la obstrucción intestinal, es decir, cómo se da. Claro, tienes razón, es muy esencial saber sobre la fisiopatología, así podemos entender mucho más y dar los cuidados esenciales. Como tal, todo lo que sea líquidos y gases, esto se va a ubicar en la aproximación de la obstrucción, de manera proximal, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? A nivel del intestino delgado va a haber una retención de líquidos. Los líquidos no se van a absorber por el intestino delgado debido a esta obstrucción. Por ende va a ejercer presión. Lo que vamos a observar en el paciente es que va a tener una distensión abdominal y dolor cólico a nivel abdominal, como les digo. Luego de esto, tenemos que esta obstrucción va a aplastar como tal a las arteriolas, a las arterias, venas y capilares en general, haciendo que estos no puedan tener un flujo de sangre correcto y provocando tres tipos de cosas. El uno es el edema, como tal. Uno ya, el edema, la congestión y la necrosis como tal. Son tres aspectos que tenemos que tener en clave. Y también el último es que puede llegar a ser perforativo, o sea, esto puede perforar la pared del intestino y estos desechos se van al peritoneo como tal, provocándonos una peritonitis. Esto en ocasiones más graves. También hay obstrucción intestinal mecánica. ¿Nos podrías decir cuáles son? Es verdad, hay tipos de obstrucción mecánica. Tenemos algunos como por ejemplo con las adherencias, con los vólvulos, con las hernias y también con los tumores. Todos, absolutamente todos, van a causar lo que ahorita estamos hablando, obstrucción intestinal, ya sea de manera distinta. Como el tumor crece, 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 hace que se obstruya el paso, la luz intestinal y no va a dejar pasar tanto líquidos ni la excreción, bueno, los desechos que nosotros botamos. En las hernias, lo mismo. En las adherencias, aquí intervienen las asas intestinales que se van a pegar a la pared intestinal, haciendo que esta produzca una obstrucción como tal. Bueno, ya nos hablaste de la obstrucción mecánica, pero sabemos que también existe la obstrucción funcional. ¿Nos podrías hablar de cómo sucede esta obstrucción? La obstrucción funcional, sí, como el nombre mismo lo dice, tiene que ver con el peristaltismo. Pero aquí surge por varias causas, no es solo una. Una de ellas serían las alteraciones metabólicas como tal. Aquí interviene, por ejemplo, la diabetes. Otra serían las alteraciones neurológicas, como el Parkinson. Y una que se da muy frecuentemente a nivel de cirugías del intestino es cuando manipulan el intestino como tal o cierta parte del ilio, haciendo que nos produzca una ausencia del peristaltismo y por ende nos produzca también una obstrucción intestinal. Y en el caso también de la obstrucción intestinal del colon, que ya es otra parte del intestino, es casi lo mismo, técnicamente es lo mismo, pero esto se va a producir de manera más lenta como tal. ¿Por qué? Porque a nivel del colon sí tenemos aún reservas para poder absorber el agua, de hecho. Entonces, pero eso es de manera lenta. Igualmente, si es que aquí ya puede producir también necrosis, y si es que la irrigación colónica no cesa, o sea, se hace más grave, puede haber un estrangulamiento y muerte del tejido como tal. Generalmente, la causa de una obstrucción intestinal a nivel del colon, la causa más principal es el adenocarcinoma a nivel del sigmoideo. Ya. Entonces, hay obstrucción intestinal tanto a nivel del intestino delgado como del intestino grueso, ¿verdad? Pero entre estas dos partes que conforman el intestino, ¿cuál sería la más peligrosa? Para responderte a esta pregunta, como te lo dije, a nivel del colon se hace un estrangulamiento del tejido,
haciendo necrosis. Y aquí también se puede perforar el tejido de este, haciendo que este sea más peligroso. No significa que el intestino delgado no sufra de un nivel de mortalidad más alto, pero el de colon sí es un poco más riesgoso, por así decirlo. Y respecto a los tipos de obstrucción intestinal, ¿hay alguna incidencia mayor en alguno de estos varios tipos que mencionaste, como el vólvulo o, o la torsión, alguno de estos? ¿Hay una incidencia, por ejemplo, que te diga que la obstrucción intestinal más se da por el cáncer, o sea, por los carcinomas o por los vólvulos? No, realmente como tal no hay una incidencia mayor si es que hay un vólvulo, porque ambos van a producir la obstrucción intestinal. En el caso de la intususpección, este sí se da 1000 veces más en bebés que en adultos. ¿Por qué? Porque una parte del intestino que está proximal se va a dirigir a una parte distal, ¿ok? Y ahí se produce la obstrucción. Esto en el intestino delgado. Como te digo, esto se produce más en bebés que en adultos. Y bueno, sabemos que hay signos y síntomas. Cuéntanos, Felipe, ¿cuáles son esos signos y síntomas? Claro, hay signos y síntomas, depende de dónde vaya a estar la obstrucción. Si la obstrucción está en el intestino delgado, este va a producir principalmente lo que es el dolor cólico. Este es un dolor que va y viene y no va a dejar descansar al paciente. Este dolor se da por el mismo hecho de que el peristaltismo ejerce fuerza contra la obstrucción. Y esto va a hacer contracciones rítmicas, lo cual le va a provocar ese dolor que va y viene. Y eso. El paciente puede producir moco y sangrado, pero no va a poder expulsar gases ni heces, por el mismo hecho también de que es por la obstrucción. Si la obstrucción es total, el peristaltismo va a cambiar de dirección, lo cual va a expulsar lo que son los vómitos fecaloides. Y esto también va acompañado de lo que son los olores del mismo hecho de las heces. Eh, la pérdida de líquido se da por los vómitos. En los vómitos se pierden lo que es el cloro, hidrogeniones y potasio en el estómago. De acuerdo a esto, reducen lo que son los niveles de cloro y potasio y van a hacer lo que es una alcalosis metabólica. En cuanto a lo que es el intestino grueso, aquí es como un asintomático, por lo que no van a presentar síntomas en ese momento, sino que van a durar semanas, por ejemplo, con estreñimiento, también con heces en las heces, por el mismo hecho de la anemia, y puede durar varias semanas este síntoma. Bien, una vez entendido ya algunas de las manifestaciones clínicas, también tenemos los métodos de diagnóstico. Melanie, ¿nos podrías hablar un poco sobre cuáles son estos métodos de diagnóstico? Bueno, para el diagnóstico de lo que es tanto obstrucción del intestino delgado o grueso, vamos a tener que combinar lo que es el examen físico y también lo que son, identificar lo que son signos y síntomas para detectar tanto lo que es la distensión abdominal, el dolor tipo cólico, lo que son el vómito y también lo que es la ausencia de la eliminación de los gases o de las heces. Para esto vamos a empezar con lo que son los estudios de laboratorio, en el cual tenemos lo que es el hemograma y también lo que son electrolitos, los cuales nos van a ayudar a detectar tanto lo que es una posible infección, también detectar deshidratación y también nos va a ayudar a detectar lo que es una pérdida de lo que es el volumen plasmático. Pero esto no nos va a servir para diagnosticar como tal, sino que va a ser un complemento que nos va a ayudar a saber cómo está el paciente. Para lo que es el diagnóstico como tal, vamos a utilizar lo que son estudios de imagen, que tenemos primeramente lo que es la radiografía abdominal, la cual nos va a ayudar a visualizar lo que es esta distensión de las asas abdominales, por lo que era la acumulación de gas o líquido. Pero lo que es el método de elección sería lo que es la tomografía computarizada, la cual nos va a ayudar a detectar como tal la obstrucción, nos va a ayudar a detectar la localización y la causa, como por ejemplo lo que mencionaba, adherencias, tumores, los vólvulos. Entonces, por eso va a ser el método de elección. Y debemos de tener en cuenta que existe una diferencia para lo que es el intestino grueso. En el intestino grueso tenemos una diferencia que vamos a poder realizar lo que es una colonoscopía, la cual va a servir para visualizar como tal el colon y también para tomar muestras de biopsias
si tenemos una sospecha de lo que es un tumor. También nos va a servir para aliviar lo que son obstrucciones de pacientes, colocando lo que es un stent. Y la colocación de este stent debe de... ¿En qué pacientes está indicado colocar este tipo de procedimiento? Nos dice que va a ser solamente para pacientes con tumores o, bueno, el cáncer de colon. Entonces sería más como una medida paliativa. Entonces ya creo que conociendo más o menos ya los métodos, signos y síntomas, no sé, podremos ir a las complicaciones como tal para ver. Rosalía, quisiera que nos hables sobre las complicaciones de de este problema que se está hablando ahorita, como sabes. Claro, Andrés. Bueno, como ya tenemos entendido, la obstrucción intestinal, vamos a tener una acumulación de líquidos, de gases, incluso de contenido fecal. Bueno, y todo eso también sabemos que el paciente va a tener la presencia de vómitos. Entonces, ¿qué va a causar esto? Primero una complicación, deshidratación. Y luego vamos a tener también el desequilibrio electrolítico, que principalmente se verá afectado tanto el sodio y el potasio. Ya, además, tenemos que tener en cuenta que incluso otra de las complicaciones puede ser la insuficiencia renal con oliguria, debido a que los riñones ya no van a tener el flujo de sangre que necesitan para su funcionamiento. También tenemos otra de las complicaciones que es la perforación intestinal. ¿Y a qué se debe esto? Sabemos que toda esta acumulación va a causar una presión en el intestino. Entonces va a romper lo que son las paredes intestinales y provocando así la perforación. Además, tenemos más complicaciones. Vamos a ver que al inicio del vómito, como es repetido y todo, vamos a tener toda una disminución del flujo sanguíneo también. ¿Y esto qué va a provocar? Que se pierda el ácido clorhídrico. Ya. Al producirse esto, tenemos lo que es la alcalosis metabólica. Y ya si se empeora y empieza más grave, tenemos lo que es la acidosis metabólica, perdón. Ya. Esta acidosis metabólica se va a dar por el hecho de que las células ya no van a tener el oxígeno necesario para su producción. Entonces aquí se forma el ácido láctico y así como finalidad forma el ácido metabólico. Bueno, eso tenemos de complicaciones que son demasiado graves, como vemos. Entonces, vaya, son fuertes las complicaciones, en realidad ponen en peligro al paciente como tal si es que no se hace atender. Entonces, este otro punto, Sobre todo, yo considero yo que la que más en complicación, o sea, más complicado podría ser, sería la de peritonitis, ¿no? Por el hecho de que llega a la perforación del intestino, se causa la peritonitis e incluso podría llegarse a causar una sepsis, posiblemente, ¿verdad? en efecto, se podría causar una sepsis. ¿Por qué? Porque a la hora de que la obstrucción rompa una pared o apriete mucho los vasos sanguíneos, como el contenido fecal, sabemos que tiene tanto bacterias como microorganismos, como todo lo que sea desechos del cuerpo, esto puede llegar a nivel de las arterias, venas y cualquier tipo de vaso sanguíneo, sea arteriolas, sea capilares, etcétera, o las vénulas, y viaja todo el torrente sanguíneo hasta el cuerpo causando la sepsis. Bueno, también tenemos lo que es el tratamiento clínico y el tratamiento quirúrgico, tanto para la obstrucción intestinal parcial como para la obstrucción intestinal total. Para esto, Blanca nos va a ayudar hablando más, entrando un poco más sobre estos temas. Claro, tenemos, ahorita les voy a dar a conocer el tratamiento clínico, que primero se debe estabilizar al paciente mediante la administración intravenosa de líquidos para reponer la pérdida de agua, sodio, cloro y potasio. También se le debe hacer una colocación de una sonda nasogástrica para así descomprimir el intestino, ya que el intestino está acumulado de líquidos. Y aquí mencionaba que en el intestino delgado al paciente se le debe realizar o se le debe mandar a realizar un reposo intestinal, que esto es nada por vía oral durante 72 horas.
mediante que en el intestino grueso aquí ya se realiza intervenciones quirúrgicas, que ya lo vamos a hablar a continuación, que está indicado en pacientes con obstrucción completa, isquemia, perforación, estrangulación y también peritonitis. Aquí como principal tenemos la laparotomía y también la laparoscopía. También tenemos la adiociólisis, también tenemos la colostomía y la iliostomía en el paciente con obstrucción intestinal. Y también hay que tener en cuenta varios aspectos en el tratamiento quirúrgico como tal. Cuando se hace la cecostomía, que sería la anastomosis del ciego y una parte del intestino, se le unen, ¿no? Algunos pacientes pueden salir y se les puede poner también una ostomía. Esta ostomía puede ser tanto temporal o permanente. Esto ya depende mucho del caso del paciente. Y antes, para poder realizar el tratamiento quirúrgico, en algunos casos, primero se hace la laparoscopía y cuando ya el doctor nos da el visto bueno, se procede a hacer, bueno, eso en términos del cirujano, ¿no? Se puede hacer ya la laparotomía como tal. Entonces eso yo creo que serían unos puntos clave que tendríamos que tener en cuenta para el tratamiento quirúrgico, lo que se ve en el tratamiento quirúrgico de la obstrucción intestinal como tal. Claro, más que todo sería primero identificar, ¿verdad? Mediante la laparoscopía, dónde es el lugar de la obstrucción, dónde se está produciendo esta obstrucción, e incluso también se podría ver qué es lo que lo está produciendo, ¿verdad? Y después de esto, ya poder realizar lo que es la intervención quirúrgica, ¿verdad? Bueno, una vez comprendido lo que es la fisiopatología, el cuadro clínico, métodos de diagnóstico, las complicaciones e incluso el tratamiento clínico y el tratamiento quirúrgico, vamos a pasar hacia los diagnósticos como tal. Pero antes de esto vamos a proceder a lo que es una pausa comercial.